sugerimos, les pedimos que regresen el plástico de su gafete y la cinta, pero no olviden quedarse con la impresión, porque ahí viene una clave con la cual podrán imprimir su participación en ECOS. Entonces va a haber unas cajas verdes afuera donde pueden depositar el gafete. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a dar continuidad a las actividades académicas de esta mañana. Está conmigo a la izquierda el doctor Heriberto Medina Franco, quien funge como secretario de este módulo 10, Oncología. Tengo el gusto de presentar al primer ponente, el doctor Fidel David Huitzil Meléndez, quien presentará el tema sobre cáncer esofágico, gástrico y tumores del estroma gastrointestinal. El doctor Huitzil es especialista en oncología por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Él ha hecho estudios de maestría en ciencias médicas de la UNAM, es adscrito del Servicio de Hematología y Oncología del Instituto Nacional del Centro de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es responsable de la Clínica de Oncología Gastrointestinal. Sí, buenos días, gracias por la invitación para compartir algo de información del tema de cáncer de esófago, gástrico y GIST. Entonces, como se dijeron mis disclosures, no soy gastroenterólogo, soy oncólogo médico y les voy a presentar algunos datos que fueron presentados no solamente en el foro del Digestive Disease Week, sino también en unos congresos importantes americanos especializados en oncología gastrointestinal y la reunión anual de oncología médica americana. La reunión europea no ha ocurrido aún, no hay información en ese sentido. Lo primero es prácticamente solamente un teaser, sé que aquí habrá endoscopistas y un trabajo que se presentó en Digestive Disease Week habla específicamente sobre la probabilidad de encontrar ganglios positivos en aquellos casos de cáncer de esófago que por una resección mucosa endoscópica son etapificados como T1A. Y los autores hacen el argumento de que cuando se toman en cuenta únicamente series quirúrgicas con pacientes seleccionados, esa probabilidad de ganglios positivos es quizás menor al 2% en estudios agregados. Y estos investigadores lo que hicieron fue más bien hacer esta determinación de prevalencia de ganglios positivos con una base poblacional. Para ello preguntaron a la base de datos del CER en Estados Unidos y de un total de 4.600 casos de cáncer de esófago a nivel poblacional, encontraron 396 casos con una etapificación T1A. Y lo que llamó la atención de su reporte es que la probabilidad de ganglios positivos en esta cohorte poblacional es del 8%, que es 4 veces mayor de lo reportado en series quirúrgicas. Por lo cual sí creo que esta información agrega para todos aquellos médicos que tratan pacientes con cáncer esófago en etapas tempranas a la discusión sobre las opciones terapéuticas. Moviéndonos un poco al apartado de cirugía, en San Francisco ocurre cada año la parte de oncología gastrointestinal de la Sociedad Americana de Oncología Médica. Y en este foro se presentaron un par de trabajos quirúrgicos que me
vale la pena recalcar porque por el diseño de su estudio, son estudios aleatorios en el manejo de neoplasias esofagogástricas. El primero de ellos que está ahí mencionado es el estudio coreano, denominado como CLASS 01, y este estudio incluyó más de 1000 pacientes aleatorizados con etapas clínicas de cáncer gástrico 1, y las estrategias de asignación fueron abierta versus una técnica laparoscópica. Eran, por supuesto, tumores distales. Si bien no hay, el desenlace primario del estudio es la supervivencia global a 5 años, no reportan ese desenlace primario, pero sí reportan desenlaces secundarios en relación a la morbilidad de los procedimientos. Y lo que los autores transmiten es la información de que hay una discreta disminución de la morbilidad cuando los pacientes son tratados con un abordaje laparoscópico y la mortalidad no se ve afectada. Esto es para pacientes con cáncer gástrico. En el mismo tenor, investigadores franceses reportaron resultados de un estudio también aleatorio, pero para el manejo del cáncer esofágico. Y los investigadores aleatorizaron pacientes a 2 estrategias, una esofagectomía abierta. El abordaje que ellos consideraron estándar en Francia es un abordaje transtorácico, y el otro grupo de pacientes fue aleatorizado a una estrategia híbrida de mínima invasión. Estrategia híbrida significa que la parte de movilización gástrica era hecha por vía laparoscópica, pero la parte transtorácica era por una toracotomía derecha abierta. El argumento para hacer su estudio aleatorio era que, bueno, pues hoy por hoy la morbilidad de una esofagectomía transtorácica sigue siendo alta, particularmente en relación a las complicaciones pulmonares. Y ellos hipotetizaban que con abordaje híbrido de mínima invasión esta morbilidad podría disminuir, y es justamente lo que reportan en sus resultados, con una probabilidad de complicaciones mayores de 64 versus 35% en favor del abordaje de mínima invasión. La mortalidad, al igual que en el trabajo previo, era similar, menor al 5%, y específicamente en el rubro de complicaciones pulmonares, con estrategia abierta eran hasta 30% y disminuían hasta 17.7% por el abordaje de mínima invasión. Entonces, este par de trabajos, digo, son miles, en un caso, y cientos de pacientes aleatorizados promoviendo estrategias de mínima invasión en neoplasias esofagogástricas. Ciertamente está pendiente el seguimiento a largo plazo de estos estudios aleatorios para saber el impacto en desenlaces oncológicos, pero estos otros investigadores, no es parte del mismo estudio, pero reportan ciertamente desenlaces oncológicos a largo plazo de la estrategia de cirugía de mínima invasión para pacientes con cáncer gástrico etapa 1. Entonces, ellos reportan en 176 pacientes que la supervivencia global a 5 años es del 98% y libre de recurrencia también 98%, con lo cual uno podría anticipar en espera de los resultados del estudio aleatorio que más probablemente la supervivencia y los desenlaces oncológicos se mantengan con el abordaje laparoscópico a expensas de menor morbilidad. Esto es quizás una floritura, pero también me llamó la atención que los cirujanos están haciendo estudios aleatorios, y este estudio aleatorio en cáncer gástrico fue diseñado para evaluar el papel de la esplenectomía en el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Y los pacientes, que fueron 505 pacientes en un estudio japonés, fueron aleatorizados a una disección extendida con o sin esplenectomía. Lo que los investigadores reportan es que realmente no hubo una diferencia significativa en el desenlace oncológico de supervivencia a 5 años y tampoco en supervivencia libre de recurrencia, por lo cual su conclusión es que la esplenectomía basada en resultados de un estudio aleatorio no debe ser parte de la técnica quirúrgica. En relación a tratamiento adyuvante, compartirles, esto se publicó este mes en el Lancet Oncology, resultados a largo plazo de este estudio llamado estudio CROSS. Es un estudio que se realizó en los Países Bajos, en Europa, y es una estrategia que comparaba quimio-radioterapia concomitante versus observación en pacientes con cáncer de esófago. Y es un estudio que los oncólogos médicos utilizan ahora como estándar de tratamiento para el tratamiento del cáncer de esófago distal y medio, y la peculiaridad del estudio es que utiliza quimioterapia diferente a la habitualmente utilizada, 5-fluoxisplatino, se hace con paclitaxel y carboplatino, con lo cual la morbilidad del tratamiento disminuye. Y es un estudio muy sólido, es un estudio aleatorio, y este seguimiento a largo plazo
confirma las ventajas en supervivencia global para las dos histologías, adenocarcinoma y carcinoma escamoso. En este tenor, en Digestive Disease Week se presentó, un poquito para dar solidez a los resultados del estudio aleatorio, unos investigadores decidieron evaluar el papel pronóstico de la respuesta patológica completa, que es una información que obtenemos cuando usamos estrategias neoadyuvantes, particularmente quimioradioterapia neoadyuvante. Una proporción de los pacientes, ciertamente al momento de la cirugía, ya no se encuentra tumor en el examen patológico. Estos investigadores en su cohorte encontraron que esa probabilidad era cercana al 20%, 19%, y ciertamente confirmaron que tiene un valor pronóstico asociado. La supervivencia global a 3 años en aquellos pacientes que tenían una supervivencia global, una respuesta patológica completa era del 86%, comparado con 48% para aquellos pacientes que no alcanzaban una respuesta patológica completa, estableciéndose como un biomarcador pronóstico a los pacientes que son sometidos a esta estrategia. Del otro lado, los británicos son promotores de la estrategia de quimioterapia sin radioterapia neoadyuvante en base a aquel estudio británico que aleatorizó 800 pacientes para quimioterapia, 2 ciclos de 5-fluoxiplatino versus observación, y hicieron este nuevo estudio que se esperaban los resultados en la comunidad médica con cierta anticipación. Nuevamente, gran número de pacientes aleatorizados para cáncer de esófago, más de 800 pacientes, y la estrategia era lo que habían establecido ellos como estándar de tratamiento, quimioterapia de 5-fluoxiplatino con 2 ciclos, que quisieron mejorar mediante 2 estrategias. Uno, agregar un tercer fármaco a la combinación de quimioterapia, en este caso un antracicleno denominado epirubicina, y en segundo término, agregar la intensidad del tratamiento, aumentar un par de ciclos, y eran 4 ciclos versus 2 ciclos de una estrategia convencional. Los pacientes después de la quimioterapia neoadyuvante eran sometidos a una esofagiectomía. Este interesantemente es un estudio negativo, y lo que los investigadores reportaron es que la estrategia de estándar de 2 medicamentos por 2 ciclos tenía una supervivencia global a 3 años de 39%, y que la combinación de 3 medicamentos por 4 ciclos solamente alcanzaba una supervivencia global de 42%. No se cumplía la hipótesis, la diferencia no era significativa. Lo que sí era diferente es un poco esperable, la toxicidad grado 3 fue mayor en el grupo de tratamiento más intensivo, complicaciones, toxicidad grado 3, 4 era 30% versus 47%. Llama la atención que también fue reportado tasas de resección de R0, es decir, bordes quirúrgicos microscópicos negativos, eran apenas del 60 y 66% para los 2 grupos de tratamiento, haciendo quizás también un argumento a el empleo de radioterapia neoadyuvante en combinación con quimioterapia para aumentar las tasas de resecabilidad, que son bajas en este gran estudio aleatorio. Moviéndonos un poco al cáncer gástrico y las estrategias adyuvantes, actualmente tenemos 2 estándares de tratamiento, por lo menos en países occidentales, que serían la quimioterapia perioperatoria establecida por el grupo británico y la quimioterapia adyuvante establecida por el estudio americano. Diferentes centros tienen que decidir entre cuál estrategia implementar, basado en algunas preferencias, accesibilidad al equipo, en este caso radioterapia, pero no hay un estudio aleatorio que compare estas estrategias para saber cuál es mejor. Entonces, cada una de las estrategias, aquí vemos las curvas de supervivencia de quimioterapia perioperatoria, mostraron en estudios aleatorios mejoría en supervivencia global, y por eso quedaron establecidas como estándar de tratamiento. Investigadores presentaron en Digestive Disease Week algún argumento para inclinar la balanza hacia una o hacia otra estrategia terapéutica. Lo que ellos reportaron era ver que también completaban los pacientes cuál es el porcentaje de tratamiento oncológico completo por cada estrategia oncológica. Lo que hay que entender es que la gastrectomía no es un procedimiento quirúrgico menor, realmente es un procedimiento quirúrgico mayor, y una proporción de los pacientes al momento que deberían estar empezando quimioradioterapia adyuvante, que sería como a las 4 semanas, pues probablemente aún siguen en el hospital lidiando con complicaciones quirúrgicas. Y es un poquito lo que en forma
numérica. Este estudio retrospectivo muestra, cuando se comparó la estrategia de quimioterapia perioperatoria versus cirugía inicial seguido de quimioterapia, se vio que la probabilidad de recibir todo el tratamiento planeado era de 66% versus 44%. De manera tal que ellos vieron favorecidas las estrategias perioperatorias. No dieron comparaciones en términos de desastres oncológicos y es una limitación de este estudio. En enfermedad avanzada, lo que me pareció interesante comentarles es en pacientes con cáncer de esófago que han fallado a una primera línea de quimioterapia, realmente no hay un estándar. Regorafenib es uno de estos inhibidores multicinasa, molécula pequeña, que es ahora estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer de colon en tercera o cuarta línea de tratamiento. Estos investigadores hicieron la pregunta de si esta regorafenib podía ser útil para el manejo de pacientes con cáncer de esófago avanzado cuando hayan fallado a primera línea de quimioterapia. Y realizaron este estudio fase 2 aleatorio, en donde los pacientes recibían regorafenib o placebo. 152 pacientes fueron autorizados en una tasa 2:1 y lo que los investigadores demostraron es que había una disminución del riesgo de progresión en aquel grupo de pacientes que recibían el tratamiento activo en oposición con el placebo. Cuando se examinó la supervivencia global, que no era el objetivo primario, la tendencia no alcanzaba una diferencia estadísticamente significativa. Esto es un estudio fase 2 aleatorio y ciertamente necesitará un complemento de un estudio fase 3 propiamente para poder establecer el papel, pero habrá que seguir la pista. Probablemente tengamos una nueva molécula en el futuro para cáncer de esófago avanzado. En estudios negativos, creo que vale la pena también mencionar, se esperaba con cierta anticipación los resultados de este gran estudio aleatorio de 600 pacientes de cáncer de estómago avanzado. Se examinaba la estrategia de inhibir la vía MET en aquellos pacientes que tenían MET sobreexpresado en formación preclínica e incluso clínica de un estudio fase 2 aleatorio. Previamente había demostrado una ventaja de incorporar alguna estrategia de inhibición de la vía de MET a quimioterapia convencional. Desafortunadamente, cuando este estudio fue llevado a un estudio fase 3 con 600 pacientes, esto no se corroboró. Y no solamente no se corroboró, sino interesantemente el grupo de pacientes que recibió el anticuerpo, en este caso rilotumumab, tuvo un desenlace oncológico inferior. La expectativa de supervivencia era disminuida comparado con el grupo placebo. Esto a la par de otro estudio aleatorio, en este caso un fase 2 con un esquema de quimioterapia diferente y un anticuerpo diferente, onartuzumab, que no mostró realmente en su desenlace primario y supervivencia y de progresión una ventaja, hace que al momento actual se considere como cancelada las estrategias de exploración de la inhibición de MET para mejorar el desenlace oncológico de los pacientes con cáncer gástrico avanzado. Y finalmente, y un poco para compartirles lo que ahora causó o ha causado mucha emoción en el mundo, no nada más oncológico, sé que en varias otras disciplinas la inmunoterapia está regresando prácticamente 2 o 3 décadas después. Todos recordaremos los limitados resultados de interferón e interleucinas y la toxicidad de estos tratamientos. Ahora parece que encontramos ciertamente una vía que está dando resultados clínicos, básicamente la vía de PD1, PDL1, en este circuito de retroalimentación negativa, en donde los tumores tienen esta capacidad de inactivar las células T, pero los anticuerpos que bloquean esta interacción pueden reactivar el sistema inmune y dar resultados oncológicos interesantes. Esto en oncología viene del manejo de enfermedad avanzada de dos neoplasias muy difíciles de tratar, como es el melanoma avanzado y el cáncer de pulmón avanzado, donde ahora es estándar de tratamiento la incorporación de estos anticuerpos. Y entonces existe en la comunidad oncológica gran interés de saber qué es lo que aporta en los diferentes tumores fuera del melanoma y el cáncer de pulmón. Entonces les presento solamente lo que se presentó en la reunión americana anual de oncología. El estudio se llama Keynote y básicamente determinaban, al parecer, esta expresión de PDL1 puede ser un marcador, un biomarcador de selección a los pacientes. Cuando se determinó cuántos pacientes con cáncer gástrico mostraban expresión de PDL1, se encontró que era aproximadamente el 40%, lo cual hace potencialmente un blanco interesante para investigar en esta indicación.
pacientes fueron incluidos en un estudio que era básicamente un estudio fase 1 de encontrar dosis fase 1 y fase 2. Y en defensa de que esto sea un estudio fase 1 y fase 2, tengo que decir que en el New England verán ustedes publicados varios estudios fase 1 y fase 2 con inmunoterapia por los resultados clínicos que se encontraron, posibilidad de encontrar respuestas y respuestas prolongadas en alguna proporción de los pacientes, y entonces la inmunoterapia parece que está entregando esa posibilidad de controlar tumores, digo, no los cura, pero los puede estabilizar por años, y eso, por ejemplo, en melanoma y cáncer de pulmón es algo inédito, y por eso es que ha generado tanto entusiasmo. Entonces, resultados de estudios tan tempranos han generado mucha expectativa. La tasa de respuesta para esta enfermedad en pacientes pretratados con cáncer gástrico avanzado fue de 22%, y ciertamente había algunos pacientes sobrevivientes en ese escenario a largo plazo, en este caso medido por supervivencia a 6 meses del 69%. Entonces, sí continuará, dijéramos, esta exploración de inmunoterapia para pacientes con cáncer de estómago. Y con eso quisiera concluir mi participación, resumiendo que en términos de cirugía, pues los cirujanos continúan avanzando el estándar de tratamiento dirigidos hacia las estrategias de mínima invasión, demostrando en estudios de buena calidad menor morbilidad. En términos de tratamiento adyuvante, no tenemos realmente estudios comparativos para favorecer una u otra estrategia, ya sea en caso de cáncer de esófago, cáncer de estómago. Podemos decir que en el caso de cáncer de esófago que la quimioterapia parece ser favorecida sobre la quimioterapia en adyuvante. Vimos un poquito la solidez de los resultados a largo plazo, la posibilidad de encontrar respuestas patológicas completas y que esto funcionó como un biomarcador. En el cáncer gástrico avanzado da ciertamente la impresión de que otorgar el tratamiento no es lo mismo recibir quimioterapia antes de una gastrectomía, donde más del 90% de los pacientes pueden tolerar cursos de quimioterapia, versus después de una gastrectomía en donde la minoría de los pacientes lo pueden tolerar. Y finalmente en enfermedad avanzada, pues formalmente iniciamos también ya el estudio de inmunoterapia en los pacientes con cáncer gástrico con algunos resultados prometedores, aunque muy preliminares. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Huitzil. A continuación, el doctor Jorge Hernández Calleros nos va a hablar acerca de neoplasias pancreáticas.